Bueno, desde ya muchas gracias a todos por concederme este espacio para poder dar esta pequeña charla. Yo soy Federico Nicolás Benítez, profesor recibido en el Seminario Mayor San José, en donde también ejercí las veces de parte y director del coro de la Escuela de Canto Gregoriano de ahí. Y fuera de eso no me he dedicado principalmente a eso, a ser profesor y a cantar y a tocar el órgano en algunos lados, que más que tocar el órgano yo diría robar porque realmente no tengo los conocimientos como para llamarme organista. Pero bueno, quien sabe algo de música sabe que una vez que se ha metido bien en un instrumento, normalmente los otros vienen siendo, ya tienen una clara ventaja, ¿no?, para aprenderlos. Y el caso del teclado fue lo mismo. La charla que el día de hoy me invitaron a darles está pensada en realidad porque era mi intención hacer una suerte de curso que dure medio año, un año por el estilo, para directores de escuelas de canto sagrado, principalmente para darles criterios litúrgicos y para poder cubrir la gran necesidad que tenemos de directores de coro y, en segundo lugar, coreutas para las distintas iglesias. Por gracia de Dios, acá en la diócesis de La Plata tenemos muy buenos sacerdotes y en cantidad. A veces no somos conscientes de eso. Muchos sacerdotes que dicen la misa tradicional, algunos a puertas abiertas, otros a puertas cerradas, otros sacerdotes que diciendo la misa Novus Ordo tratan de hacerlo lo más dignamente posible, que es un lujo que tampoco se ve en general en Buenos Aires, y cada uno de esos sacerdotes necesitan para cada misa un coro. Es una necesidad dicha entre comillas. El único que es realmente necesario para la Santa Misa es el sacerdote. Pero, digamos, es importante también que haya cantos, ¿no? Un ser humano es un ser humano, ¿no? Pero puede estar vestido, puede estar en mejor forma. Hay accidentes, ¿no?, que lo perfeccionan de alguna forma. No va a dejar por eso de ser ser humano. Con la misa pasa lo mismo. Pero bueno. Me hice acá un pequeño ayuda a memoria. Sabrán disculparme, yo más que conferencista soy profesor, ¿no? Entonces, si me manejo con cierta distensión, sepan disculparlo. Lo primero que quería mencionar es acerca del lenguaje, ¿sí? La charla, si no me equivoco, le hemos puesto lenguaje, liturgia y música, ¿no? Bien. El lenguaje es la herramienta con la cual nosotros nos comunicamos entre nosotros, precisamente, y se maneja, si alguna vez alguno se ha detenido a pensarlo, mediante símbolos. Nosotros creamos un símbolo con la voz, en primer lugar, que es el sonido. ¿Y eso qué simboliza? Simboliza un concepto que tenemos en nuestra mente. Una comunicación adecuada lo que va a hacer es que la otra persona entienda el símbolo y entienda el significado del símbolo y ejecute en su mente dicho concepto de alguna forma. Cuando eso se realiza adecuadamente, la comunicación se efectúa. En cambio, cuando una persona da luz a un símbolo vocal, ¿no?, un sonido, pero la otra persona entiende otra cosa, lo que está haciendo es que ha visto el símbolo, pero no ha entendido el significado. Ha visto el humo, pero no ha entendido fuego. Ha entendido, no sé, vapor, por decirles algo. Toda comunicación es así y los lenguajes se distinguen entre sí según se dé más perfectamente esta comunicación. Y esta perfección depende principalmente de que no haya lugar a errores al realizarla. Cuanto más lugar a error haya, más imperfecto va a ser el lenguaje. Esto ya nos da un criterio para poder distinguir, por ejemplo, entre los lenguajes mundanos, un criterio de perfección. Así podemos decir, por ejemplo, que el inglés es un lenguaje que es bastante pobre en ese sentido, porque da muchísimo lugar al equívoco. ¿Cómo se da lugar al equívoco? Bueno, lo esbozo rápidamente porque no es el tema de la charla, pero
En castellano, por ejemplo, tenemos distinción en los verbos, por decirles algo. Uno escuchando un verbo ya puede saber si estamos hablando de una persona, si estamos hablando de una tercera persona, en qué tiempo, si está hablando en presente, si está hablando en pasado, si está hablando en futuro, ¿no? Si es algo circunstancial, si es una orden. Tenemos todas esas herramientas para que con una sola palabra ya transmitir bien, si la otra persona sabe correctamente el castellano, un concepto. Entonces, lo que tienen que sacar en cambio en el inglés, ¿no? Las palabras suelen ser mucho más ambiguas. Se usa la misma palabra para usar muchos distintos tipos de tiempos verbales, ¿no? Y en orden a eso muchas veces se da lugar al equívoco y uno tiene que andar interpretando el contexto de las cosas que dice para tratar de entender qué es lo que la otra persona quiso decir. Con esto quiero decir que hay criterios de perfección en el lenguaje. Y que los lenguajes, a pesar de que algunos sean más perfectos y otros sean menos perfectos, no dejan de ser lenguajes, porque se distinguen por la transmisión de conceptos dados por estos símbolos, ¿no? O signos, si lo quieren decir de otra forma. Ahora, es evidente que el habla, la palabra, es un lenguaje, ¿no? Lo que se dice por antonomasia, es el lenguaje ideal, ¿no? Lo primero que uno piensa cuando uno habla del lenguaje. Pero existen otros lenguajes. Piensen que si definimos el lenguaje, ¿no? Como la transmisión de conceptos de alguna forma, emanados a partir de signos, podemos meter ahí algunos lenguajes que son más sutiles. Y a veces más confusos, pero no por eso no dejan de ser lenguajes. Por ejemplo, una persona que es incapaz de hablar y de oír, debe comunicarse de alguna forma. Y en orden a eso, se creó otro lenguaje, que es el lenguaje de señas. Prescindimos de la voz, pero por medio de gestos podemos en la otra persona transmitir un concepto. Pero vamos a ir un poquito más allá. Todo lo que nosotros hagamos y transmita en la otra persona algún tipo de mensaje no deja de ser un lenguaje bajo cierto respecto. Por ejemplo, la ropa que llevamos puesta. Hemos elegido esta ropa y no otra ropa, ¿no? La persona que trabaja albañilería nos dice con su ropa, estoy yendo a trabajar. No es solamente que es práctico, sino que a los demás les indica de alguna forma cuál es su oficio. Si alguna vez han tenido la mala suerte de andar un sábado por la madrugada por la ciudad de La Plata, también podremos ver que algunas personas andan vestidas, ¿no? Dando ciertos mensajes que por ahí no son los más de Dios. Pero los dan, de hecho, el mensaje. Algunos dirán, sí, me he visto para mí, sí, lo dudo. Es ser necio. También entre nosotros. Algunos vestirán de alguna forma, otros que destaquen más, otros que destaquen menos. A mí me gusta mucho usar camisas, me gusta mucho usar tiradores, ¿no? Yo sé que es llamativo, no se acostumbra. Créanme, una vez que empiecen a usar tiradores no van a querer usar nunca más cinturón. Pero yo sé que de alguna forma estoy dando un mensaje. Por lo pronto estoy dando el mensaje, mucho no me importa, o a pesar de que me importa, lo hago igual, vestirme de una manera diferente. Es un mensaje, a veces lo doy sin querer, a veces lo doy a propósito. Como uno puede decir una palabra que en otro idioma significa otra cosa. Lo ha dicho, de hecho, sin querer, pero lo ha dicho, ¿no? Entonces, vayamos a otro gesto un poco más sutil, porque verán que el lenguaje de la ropa es obnubilado, ¿no? De alguna forma. ¿Qué pasa si yo ahora me levanto, ¿no? Y ante alguno de ustedes hago una genuflexión, pongo una rodilla en el suelo? ¿Qué le estoy diciendo a los demás, bajo cierto respeto? Que yo reconozco a la otra persona una especialidad que no se suele dar a otra persona en la sociedad en la que hoy vivimos, ¿no? Algunos interpretarán, está por ofrecerle matrimonio, ¿no? Otros interpretarán, hay una calidad de regicidad de alguna forma, ¿no? ¿Ante quién hacemos la genuflexión? Hacemos la genuflexión ante un rey, por decirles algo. Cuando nosotros vamos a misa y pasamos por delante del Santísimo y hacemos efectivamente la genuflexión, estamos diciéndole a los demás
acá está sucediendo algo importante. Esto no es moco de pavo, hablando mal y pronto, sino que delante mío hay un rey. En algunos contextos incluso distinguen qué rodilla usar. Hay una tradición que dice que con una rodilla se arrodilla ante el rey y con otra rodilla se arrodilla ante el Santísimo. De manera tal que arrodillarse de una forma ante una persona sería una forma de demostrar, señalar cierta deicidad, si quieren decir, a la otra persona, lo cual puede llegar a ser una herejía o no, puede ser un acto de gran religiosidad. Como por ejemplo, cuando los cristianos nos tiramos a nosotros mismos incienso. ¿Por qué nos inciensamos si el incienso es un gesto claramente divino? Tanto que cuando en la antigua Roma los cristianos no quisieron incensar al César, por eso fueron perseguidos. Si no lo quisieron incensar, porque es un gesto que se hace con la divinidad, y el César no era ningún tipo de divinidad. Y sin embargo nosotros en misa nos incensamos. Perdón, después de decirlo tantas veces se vuelve complicado. Fíjense la teología que hay detrás y lo que decimos. Somos hijos de Dios realmente los bautizados. Y aquellos que estén en estado de gracia tienen la inhabitación trinitaria. Dios mismo está en ellos. Y se cumple la profecía de Satanás, serán como dioses. Bien. Llegará un momento en que las palabras no sean suficientes. Nosotros tenemos en castellano, que es una lengua tan bonita, distintos vocabularios, ¿no?, para referirnos a distintas situaciones. No hablamos igualmente con un amigo que con una autoridad. En especial aquellas personas, ahora se está perdiendo mucho lamentablemente, pero las personas que están más educadas tutean a los amigos, ¿no?, y tratan de usted a aquellas personas que se les distingue en autoridad de alguna forma, ya sea para arriba o para abajo. De esta forma, los maestros tratan a sus alumnos de usted y los alumnos tratan a sus maestros de usted también. Lo mismo, en algunos países incluso, sucede en la relación padre-hijo. Lo mismo sucede con las autoridades civiles y por el estilo. Eso es una forma de embellecer y de especificar las cosas. Fíjense, no solamente estamos transmitiendo el significado del diccionario, sino que además estamos transmitiendo que la otra persona tiene una distinción respecto a uno, que es un lenguaje implícito, obnubilado, ¿no? Pero llega un punto en el cual una realidad nos puede resultar tan trascendente de alguna forma que podemos faltar a la justicia si simplemente utilizamos palabras. Porque las palabras no terminan de demostrar lo importante que es aquello que está sucediendo o aquello que uno trata de transmitir. Es entonces cuando la Virgen María entona de alguna forma el Magnificat, porque las palabras le han quedado cortas y entonces, ante el suceso tan grande que es la encarnación del Verbo, la Virgen canta, ¿no? Mi alma canta la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu, lo canta. No lo dice simplemente. Porque las palabras le han quedado cortas. Porque si lo dijera, falta más. Por eso no es lo mismo decirle a una persona te amo que escribirle una canción, diciéndole que uno le ama. En algunos países, incluso como se da en Sicilia, también se entonan cantos para el despecho, ¿no? Cuando una señorita no fue educada, ¿no?, de alguna forma con el mensaje que le quiso dar su prometido, ¿no?, ha sido despreciativa, ¿no? No quiere decir que lo ha rechazado, sino que no solo lo rechazó, sino que además lo despreció, como si fuera nada. Los sicilianos suelen escribir canciones de desprecio hacia eso. Porque las palabras, más allá de si esto está bien o está mal, las palabras le quedarían poco. Es decir, sos una desagradecida, le hubiera quedado corto. Y entonces en orden a eso, ¿qué haces? Le escribo una canción porque las palabras quedan cortas. Lo único que sigue más allá, después de una canción, es el silencio. Porque ya cuando no hay palabras ni nada, y uno dice, no, por ahí, si hablo, si canto, incluso voy a ser macana, porque no se va a adecuar a la realidad. Y entonces conviene el silencio. Y ahí entra San José.
La Santa Misa es una gran palabra. Podemos comunicarnos entre nosotros habiendo cierto tipo de justicia comunicativa, pero la verdadera comunicación, la que se va a hacer en el final de los tiempos, va a ser la comunicación para con nuestro Padre, que es Dios mismo. En este mundo, la comunicación por antonomasia, volvemos a utilizar la palabra, es el santo sacrificio de la misa. Los que estén instruidos un poco en estas cosas sabrán ya que la misa tiene 4 fines, que acá los tengo anotados porque son difíciles de pronunciar. El latréutico, el eucarístico, el impetratorio y el propiciatorio. Es decir, alabar, dar gracias, pedir por las necesidades y pagar de alguna forma por nuestras faltas, ¿no? Esto es una comunicación. Nos comunicamos nosotros con Dios. La parte más evidente son las palabras del misal, pero también utilizamos velas. También usamos cálices, y no usamos cálices de madera, usamos cálices de oro. También utilizamos ropas, usamos vestiduras. ¿Está bien? No vamos a decir la misa poniéndome en lugar de un sacerdote de jogging. Estamos yendo a decir la misa con ropas que la feligresía se ha preocupado y ocupado de comprar, conseguir, confeccionar, porque eso es algo importante. No es para la gente, es una forma de comunicarnos con Dios, que va más allá de las palabras, porque las palabras quedan cortas, y como quedan cortas empezamos a utilizar cuanta cosa podamos utilizar para comunicarnos, hablar con Dios y decirle esto es importante, esto es lo que te pedimos, o esto por lo que agradecemos, ¿no? Y por el estilo. Cualquier cosa que vean, la estructura de la iglesia, la iconografía, las velas, los candelabros, los cálices, cómo van vestidas las personas, cómo se preparan antes y después, todo lo que está ahí está diciendo algo. En un lenguaje a veces oscuro, porque es un signo, que no es la palabra. Estamos muy acostumbrados al vino más exquisito que es la palabra, precisamente. Pero eso no quita que estamos diciendo algo importantísimo. Voy a hacer una pequeña distinción ahora. A partir de acá, la charla va a ser muy específica del rito occidental, ¿sí? Como ustedes sabrán, no es lo mismo la misa que la liturgia. De hecho, el gran problema que estamos teniendo desde alrededor del concilio, años menos, años más, tiene que ver más con una cuestión de ritual que de la misa, con una cuestión más litúrgica que de la misa en particular. Sí, por favor. La misa es el santo sacrificio de Cristo en el altar. Por medio del santo sacrificio se resuelve todo un lío que tuvimos en la época de Adán y Eva, ¿no? Que entramos en una deuda y en un desbalance universal que de alguna forma se corrige, de alguna forma no, plenamente y con exceso, ¿no? Se corrige con el sacrificio de Jesucristo. Los judíos sacrificaban corderos, pero eso era simplemente simbólico, porque jamás un cordero o una vaca o todos los animales del mundo o incluso los sacrificios humanos, como llegaron a estimar algunos indios, jamás iba a alcanzar para resolver la cuestión de la deuda que tuvimos con Dios mismo al momento de ofenderle. Porque así como no es lo mismo decirle tonto a un hermano y decirle tonto a un padre, que por decirle tonto a un hermano por ahí nos llamamos un llamado de atención y por decirle tonto a un padre nos merecemos un cintazo, de la misma forma no es lo mismo insultar a Dios como lo hicimos en nuestros primeros padres. Esa deuda fue infinita, jamás la íbamos a poder pagar. Por eso es tan grande y tan único el sacrificio de Jesucristo. Solo Él podía pagarlo, porque al ser la deuda infinita hacía falta un sacrificio infinito. Y el único sacrificio infinito posible era el sacrificio de Dios mismo. En ese sentido, eso es misa. Y hay de muchos rituales. De hecho, esa misa se la enseñó Jesucristo a los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles la fueron transmitiendo a través del mundo, adecuándose a las costumbres de aquel o de este o aquel lugar. Nosotros heredamos la costumbre de la misa al modo de San Pedro, lo que se dice la misa romana, el ritual occidental. Pero sabrán que en otros lados del mundo hay otros rituales, ¿no? Sin ir más lejos, acá yéndose a Berisso, tiene un ritual ucraniano, lo que se dice un ritual oriental,
Y este ritual oriental está en plena comunión con Roma. Es tan católica como es la misa que nosotros vamos. No se confunda esto con los ritos ortodoxos o por el estilo que por A o por B, por ahí no estén tan en plena comunión con Roma. Que son cuestiones que ahora no me voy a meter, pero hay mucho de opinable y bueno. Entonces sepan que a partir de ahora, en lo que va de la charla, voy a apuntar principalmente al rito occidental. El rito, no la misa. Misa es. Misa es y nadie duda de que haya misa. Y lo planteo principalmente porque, como bien sabrán, porque todos, por lo que he hablado por acá, también son del capítulo de Nuestra Señora de Cristiandad, entonces están muy en comunión con, la han visto por lo menos toda la cuestión de la misa tradicional. Justo a nosotros nos tocó que tenemos un lío muy grande con la cuestión ritual. Y hay mucha discusión, incluso de orden moral, sobre la legitimidad o ilegitimidad de este rito o aquel rito, o de este modo de rito o aquel modo de rito. ¿Sí? En orden a eso. Todo lo que les voy a plantear está pensado en orden a el llamado rito tradicional y puede aplicarse al rito novus ordo por analogía. ¿Sí? Pero sepan que se habla principalmente del rito tradicional y van a saber, y si han presenciado, si conocen bien el rito novus ordo, van a darse cuenta de que hay muchas cosas que las han sacado de ahí porque precisamente el rito novus ordo es una versión, mejor, peor, lo que sea, del rito tradicional. Bien. El canto en general. Al hablar del canto en general, bueno, voy a ir saltando algunas cositas, ya les he hablado, ¿no? De que cuando las palabras quedan cortas, cantamos. Pero evidentemente no es lo mismo cantar, yo qué sé, el Angelus, que lo ubicarán, ¿no? El Angelus Dominic. No es lo mismo cantar el Angelus que cantar, yo qué sé, el ángel vino de los cielos. Evidentemente las melodías son distintas. Y evidentemente no es lo mismo que cantar una canción de cancha o cantar, no sé, un cuarteto. Y acá entra el carácter de sacro, que es otro concepto que es importantísimo. Avísenme si voy muy rápido, yo por ahí a veces tiro concepto y al final se junta todo, pero puede ser complicado. A veces uno se olvida de las primeras cosas. En el mundo existen dos tipos de cosas en relación a lo que es bueno, ¿no? Las cosas mundanas, las cosas profanas y las cosas sagradas. Las cosas profanas son aquellas cosas buenas que no se reservan para Dios de alguna forma. Y las cosas sagradas son aquellas cosas buenas que se reservan a Dios de alguna forma. Un cáliz es un vaso, de alguna forma. Pero el vaso es profano y el cáliz es sagrado. Profano no es una mala palabra, al contrario, las cosas profanas son buenas. De hecho, utilizar algo sagrado como algo profano es malo, y utilizar algo profano como algo sagrado es malo también. Pero son buenas en sí. Ir a jugar un partido de fútbol es algo profano, y está bien. Escuchar a los Colorados, ¿no? De alguna forma. Es bueno. De alguna forma no, es bueno. Perdón. Y es algo profano. ¿Sí? Bailar es algo profano y es bueno. Pero ir a misa es algo sagrado. Cuando utilizamos una ropa, esto ya, después hay muchos grises en el medio, ¿no? Porque esta doctrina tiene blanco, negro y en el medio tienen unas cositas grises. Por ejemplo, no es raro que algunas personas usen un zapato en específico para ir a misa y solo lo usan para ir a misa. De alguna forma lo está sacralizando ese zapato. Pues dice, este zapato es para ir a misa y solo lo uso para ir a misa. Ese es un caso particular que cada uno puede aplicar en la vida cotidiana. Pero un vaso no lo voy a usar para hacer el santo sacrificio de la misa. Porque el vaso es bueno, pero es algo profano. En cambio, voy a reservar un vaso
para Dios, para las cosas divinas. Y esto es algo sagrado. Sagrado es el templo, solo en el templo deben hacerse cosas de Dios, estrictamente de Dios, ¿no? No nos vamos a poner laxos ni jesuitas de decir, no, esto también es de Dios, no, todo es de Dios, toda criatura es de Dios, sí. Todo es de Dios, todo es criatura y por el estilo. Pero algunos son bautizados y otros no son bautizados. Algunos viven en estado de gracia y otros no viven en estado de gracia. Entonces, sí, todo es de Dios, pero me estoy refiriendo a este caso, a esta perspectiva particular. Hay cosas que se reservan para hacer con Dios. El cáliz, el lugar en su totalidad. El altar no lo vamos a usar para hacer un asado, lo vamos a usar para el santo sacrificio y para nada más. La pila bautismal se utiliza para las cosas sagradas. Las velas, ¿no? No sé. Todo lo que se les ocurra que uno reserva para utilizar en eso y solo en eso. Alguna vez un cristiano con buenas intenciones, y en esto quiero adentrarme, me ha preguntado, vamos a hacer un ágape, ¿no? Una reunión, una comida en el comedor acá con la gente que se le da de comer. Esto me pasó en Berisso. Y vamos a cantar algo. ¿Por qué no cantamos Dios de los corazones? Y el sacerdote, muy acertado, en ese momento, el padre Miguel Arriague, le dijo, y con razón, no conviene. No conviene, porque Dios de los corazones, después podemos discutir si Dios de los corazones es una canción que sea litúrgica o no, pero a priori es un canto sagrado, no es para cantar en el comedor, es para cantar en la iglesia, o es para cantar en una ocasión divina, ¿no? Como puede ser una oración en la casa, puede ser, no hace falta que sea estrictamente en la iglesia, pero tiene que ser una ocasión de Dios, ¿no? Con esto introduzco un poco el tema de el canto sagrado. Uy, esto ya se muere. Bueno, cualquier cosa uso el que tengo ahí. El canto sagrado en distinción del canto profano. Hay un canto que es sagrado y que lo tenemos que usar para eso y para nada más que para eso, ¿sí? Alguna vez me ha pasado de ir a alguna peña y no sé cuánto, entre algunos cristianos, por ahí lo que se dice, maldice, no lo voy a decir, pero digamos que eran menos cristianos de lo que creían ser, y por ahí en medio de un fogón se ponían a cantar un canto que se utiliza en misa, con la guitarra. Que está bien, lo sabemos todo, pero eso no se canta ahí. No. Eso es una profanación. Hacer profano algo que es sagrado, que en este caso sería un canto, ¿no? Bien. Nosotros por suerte tenemos canto sagrado, y esta sacralidad se va a dar en la iglesia, ahora como ya les dije, estamos hablando de lo occidental, por varios motivos. El Concilio Vaticano II ha explicitado el concilio de hecho lo ha explicitado. Hay 3 tipos de canto y esa clasificación la hace bien. Existen los cantos sagrados o gregorianos, que es el canto sagrado por antonomasia, el canto polifónico, que también es canto sagrado, y el canto popular, que es una expresión muy infeliz. Porque el canto popular sabe a que se pueden meter cosas del mundo dentro de la iglesia. Y no estaría siendo el caso. Pero bueno, sepan que existen esos 3 tipos de canto para utilizar en las cuestiones sagradas. El canto gregoriano, el canto polifónico y el canto popular, de alguna forma. El canto por antonomasia, que la vuelvo a usar por tercera vez, es el canto gregoriano. Y acá me voy a detener un minuto más a ver este concepto de antonomasia. Cuando uno hace o dice antonomasia, quiere decir que es el ejemplo por excelencia y todas las cosas que se le deben asemejar van a ser más o menos perfectas conforme más se le acerquen. Repito, las cosas van a ser más o menos perfectas conforme más se acerque al ejemplar por antonomasia, ¿no? Jesucristo es el ejemplo de cristiano de alguna forma por antonomasia. Y las personas van a ser más o menos perfectas conforme más se asemejen a Jesucristo. Así creo que empieza el Kempis. De alguna forma. En el concepto platónico del mundo, las ideas se daban en su estado más perfecto y las cosas participaban de las esencias de dichas ideas y iban a ser más o menos perfectas conforme se asemejaran más a eso.
había la idea de un árbol perfecto, tómelo con pinza lo que les estoy diciendo, pero para el ejemplo sirve, había la idea de un árbol perfecto y todos los árboles participaban de su arboleidad. Y conforme más se acercaban en semejanza a ese árbol, más perfectos eran dichos árboles. Con el canto sucede lo mismo. El canto por antonomasia es el canto gregoriano. El canto polifónico y el canto popular va a ser más o menos perfecto como canto sagrado conforme más se adecue al canto gregoriano. Bien, para eso vamos a empezar con un ejemplo. ¿Podés poner el canto del Salve Regina Solemne? Hay dos. Uno es un video y el otro es solo el audio. Todos los... Sí, sí. Bien, ahí está bien. Bien. Salve Regina. Esos saltos de quinta que son maravillosos, que es muy medieval además, el santo de quinta es heroico. Para eso les recomiendo mucho los videos de Jaime Altozano, que hablan de, no sé, El Señor de los Anillos, Harry Potter y un par de cosas más. Todas esas hablan de la interpretación de la música. Bueno, Salve Regina. Ahora, quiero mostrarles un ejemplo de un canto popular adecuado a este concepto de cuanto más se parece a gregoriano, mejor es. Y en orden a eso, poneme por favor ese mismo rojo, el Salve o Reina, que también todos lo conocerán. Bien, eso es suficiente. Sí. Además no sé a dónde se va a subir esto, a ver si después te tira copia. Sí. Entonces, les hago yo la comparación vocal. Salve, salve, oh Reina, dulce Madre nuestra. Fíjense cómo el salve ha buscado la imitación del salve o reina y lo ha hecho popular. ¿Por qué lo hizo popular? ¿Porque le puso detrás una cumbia? No, porque le puso el castellano más accesible a las personas, pero sigue memorando, reminisciendo de alguna forma, recordando el salve original que las personas están llamadas a aprender y conocer porque es parte de nuestra tradición. Y es injusto. Es explícitamente injusto que nosotros no nos tomemos el tiempo de aprender aquello que nuestros padres y sus padres y sus padres han fundado de alguna forma, así hasta llegar al mismísimo Jesucristo, como es este canto y tantos otros. Las canciones son sagradas por varios motivos. El primero por antonomasia, que de hecho lo separamos para poder utilizarlo en liturgia. Pero además tiene características que no son necesarias, pero son exquisitas, ¿no? Por ejemplo, el origen de la letra. Nuestros cantos sagrados están escritos por Dios mismo por inspiración divina, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver las letras, más allá de que de hecho nace de cristianos, personas en las que inhabita la Trinidad, muchas de estas son salmos, o son fragmentos de la Biblia, o son cánticos, como el Magnífica que les mencioné hace un rato, o el Benedictus, el canto que canta el padre Juan el Bautista cuando vuelve a hablar, o el canto de Zacarías, no, creo que es el de Zacarías, el que se da cuando Cristo es presentado en el templo, ¿no? El Nunc Dimittis, ¿no? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu pueblo, a tu siervo irse en paz. Son cantos de origen sagrado.
eso ya levanta muchísimo, ¿no? Porque no es lo mismo decir que yo ahora me voy a ir a tocar una chacarera que hice yo, a decir que vino Alberto Merlo a mi casa, me escribió una letra y esta la estoy interpretando yo. Está bien, yo le doy la melodía, pero la letra viene de alguien superior, considerablemente. Después, hay algo acá que quiero que distingamos. Esto es un excursus de alguna forma, pero es muy importante para defender también la cuestión de las melodías, porque lamentablemente uno entra en YouTube y trata de buscar música buena, cristiana y por el estilo, y encuentra melodías más de origen protestante por ahí, muy melosas, como para hacerse leche y miel. Y en orden a esto, quiero hacer esta notita. La música como tal tiene a la letra de manera accidental. ¿Qué quiere decir esto? Que algo puede ser música sin que tenga letra. Es decir, que la parte más esencial de la música está en su melodía, de alguna forma. Hablando de música. Si no fuera así, una pieza sin letra, como podría haber sido de Mozart, podría haber sido de Bach, ¿no? Podría haber sido de Beethoven, diríamos que no es música porque no tiene letra. Y eso es una estupidez. Pero sí podemos agarrar una letra y si no tiene música, podemos decir que es un poema. ¿Por qué? Porque la letra no es esencial a la música. Pero la musicalidad sí es esencial a la música, de alguna forma. Por lo tanto, no es suficiente para que algo sea litúrgico, para que algo sea sagrado, que la letra sea sagrada. Al contrario, diría, es más importante que la musicalidad sea sagrada. ¿Y cómo sabemos que una musicalidad es sagrada? Yo no quiero más. ¿Y cómo sabemos que una musicalidad es sagrada? Bueno, porque tenemos el ejemplo por antonomasia del gregoriano, en el caso occidental, pero también podemos ver a las iglesias orientales. El misterio de Dios es muy grande. No lo podemos agotar con un solo rito. Es por eso que en la iglesia hay tantos. Algunos destacan la cuestión sacrificial de Cristo humano, otros destacan la cuestión de la regicidad, ¿no? Y así se van destacando distintas cosas de Dios porque no las podemos reducir todas a un solo rito. Y en razón de eso, hay tantos. En algunos lugares las personas no se arrodillan. ¿Por qué? Porque los cristianos son hijos de Dios. No está en su dignidad arrodillarse. Son personas que se mantienen de pie. Y en otros lados, los cristianos se mantienen de rodillas. ¿Por qué? Porque somos pobres pecadores delante de Dios. Las dos perspectivas así dichas, más allá de que luego se pueda hacer un juicio o no sobre eso, son adecuadas. Y no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Las Santas Escrituras dicen, ya sea que comas, ya sea que ayunes, hágalo para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tanto comer como ayunar se puede hacer las dos cosas para gloria de Dios. Después podemos discutir si alguna es de hecho más perfecta o no, pero ciertamente una no la va a agotar. Nada va a agotar a Dios. Bien, ahí me quedé sin batería. ¿Me abrís el apunte? Ay. Perdón. A ver, es un PDF. Es el mismo, sí. Por favor. Bien, ahí nomás, tampoco hay tanto. El origen de la letra no agota la música, sino que es accidental, la profanación es sacrilegio, eso ya lo hablamos un poco, ¿no? Sacrilegio es agarrar, esto no es exactamente sacrilegio, apliqué la palabra para respetar la etimología de alguna forma. Cuando usamos algo profano como si fuera sagrado, estamos realizando una suerte de sacrilegio, ¿no? Pero en realidad es una profanación, sigue siendo una profanación. Pero bueno, eso es simplemente para que etimológicamente recuerden que se puede dar tanto utilizando algo sagrado como si fuera profano, como utilizando algo profano como si fuera sagrado. Cada cosa tiene que estar en su lugar y tiene que estar separada. Eso significa sagrado. No les traje un canto por... ¿Acá tenés acceso a internet? Sí. Buscá el Miserere Mei de Allegri. Creo que era Allegri. En YouTube, ¿no?
Sí, es así. Bien, ahí nomás. Acá hay mucho de oficio más que otra cosa, no es una regla estricta. A mi criterio, esto se asemeja muchísimo al canto gregoriano arreglado de alguna forma, pero cumple esta regla de asemejarse al canto gregoriano. Para los que son fan del Señor de los Anillos, esto es totalmente cantable por un grupo de elfos. Muy totalmente cantable, precisamente porque Tolkien está empapado de cristianismo. Volveme el apunte porque si no, no entiendo. Bien, canto polifónico, ya vimos un tipo de canto sagrado, un tipo de canto polifónico y un tipo de canto popular. El criterio siempre es el mismo, se tiene que asemejar al canto gregoriano, cuanto más se asemeje, más propio va a ser para la liturgia. Y llega un punto, no les sé decir cuál, porque esto es, primero que no tenemos que ser egoístas con las cosas de la liturgia. Entonces no tenemos que andar jugando en ese borde donde no sé si esto es sagrado o si esto no es sagrado. No, siempre hay que quedarse con lo seguro. Para Dios lo mejor, y lo mejor no son estas medias tintas en las cuales quedamos bien con Dios, pero también satisfacemos nuestras necesidades carnales de alguna forma, o pasionales de, bueno, esto está un poquito más con la música que a mí me gusta. En algún punto yo he puesto, el siguiente, el canto gregoriano como diagnóstico del alma. Cuando ustedes escuchen canto sagrado y no se sientan cómodos con el canto sagrado, no hay algo malo con el canto sagrado. Hay algo malo con ustedes. Sépanlo. Las personas se adecúan a la música que escuchan. Una persona que está acostumbrada todo el tiempo a escuchar pop, una cosa muy melosa, una cosa que satisface constantemente a la carne, ¿no? Porque además el ritmo es tribal y bueno, ustedes pueden chusmear más cosas en internet, hay muchísimo sobre cómo afecta a la cuestión biológica, la música y el ritmo y todo lo que escuchamos. De repente llega el canto gregoriano, que es un tipo de melodía que si ustedes lo escuchan no se puede aplaudir, porque en general no tiene ritmo, el ritmo está muy diluido, tiene saltos raros, ¿no? Es algo muy, de alguna forma, intelectual. Está bien que sea muy intelectual, porque Dios no tiene cuerpo. Hoy, bueno, Jesucristo es un hombre, es pleno hombre, en cuanto tal tiene cuerpo. Pero las cosas espirituales no se sienten, no se imaginan. Si ustedes están imaginando a Dios de alguna forma, si ustedes van a misa o a la iglesia y sienten que Dios está con ustedes, no está nada. Porque Dios no se siente. Para sentir, nuestras pasiones tienen que tener un objeto material. Y eso no es. Dios es creador del cuerpo y es creador de la materia. Y Él, si quiere, puede efectuar en las personas ciertas sensaciones. Y eso sí, de hecho puede ser. Pero no porque eso sea Dios, aunque Dios lo provoque. Es más, si ustedes leen a San Juan de la Cruz, en los 3 estados de la vida espiritual, en la que todo cristiano tiene que llegar, porque todos los cristianos estamos llamados a llegar a la vida mística antes de morir, el primero es lo que se llama la noche oscura, que es cuando uno deja de sentir absolutamente todo, ya no siente gusto, incluso siente hastío, y sin embargo sigue eligiendo a Dios. No hay que caer en una suerte de voluntarismo, pero hay que entender que la fuerza del cristiano es una decisión, no es una sensación. Entonces nada, sepan que si escuchan canto gregoriano, por decirles algo, y no les mueve a nada, primero, no pasa nada si no les mueve a nada, porque ustedes tienen que decidir, no tienen que sentir. Y segundo, si aún así quieren estar en esa comunión, porque es cierto que en el ser humano perfecto, el que no ha pecado, el preadámico, prepecado original, si quieren decir de alguna forma, cuando el alma estaba ordenada, el cuerpo estaba ordenado, los estados del alma estaban ordenados, la inteligencia veía que algo era bueno, la voluntad inmediatamente lo quería y los sentidos apoyaban a la inteligencia, es decir, se dejaban gobernar.
no como ahora, que forma parte de uno de nuestros tres enemigos, y el cuerpo combate constantemente contra lo que la inteligencia le señala como bueno. Alguno tendrá la gracia de tener algunas cosas ordenadas, ¿no? Y de poder apreciar algo que sea objetivamente bueno. Pero en general venimos desconfigurados de fábrica. Y tenemos que ir solucionándolo. Eso se hace con oración, con penitencia y por el estilo. Y la música es algo muy esencial. Si ustedes escuchan música y no se sienten bien con la música buena, corríjanse. Sigan escuchándola, aprendan a apreciarla. Porque eso les va a ayudar muchísimo más allá de para qué les sirve. Porque no quiero apuntar a que esto para qué me sirve, sino a la contemplación. ¿Y esto para qué me sirve? No importa para qué te sirve. Eso ya es un bien. Más allá de que sí, efectivamente a uno le sirva para rezar mejor y por el estilo. Bien. Ahora, quiero darles algunas herramientas para utilizar, no sé cómo anda mi horario. A ver, señor. Bueno, no sé cómo anda mi horario. Esto está bloqueado. 10 y 17. ¿Y cuánto tiempo tengo? 45 minutos más o menos. Empezamos. ¿Vamos a mitad? ¿Sí? Bien, bien. Perdón, es que yo de alguna forma soy discípulo del profesor Mayeré y se lo conoce por no saber respetar los tiempos de las charlas. Bueno, ahora, ya hemos resuelto eso, ahora quisiera compartirles algo de la tradición occidental. Ya sabemos que cuando cantamos rezamos, de alguna forma. Esto es algo que ahí no puse, pero es importante. La misa no se canta en misa, esa es la expresión. Sépanlo, nosotros no cantamos en misa. La misa es una comunicación, se canta la misa. La misa es la palabra cantada. No es que sucede la misa y nosotros la misa la decoramos cantando. Cuando cantamos tenemos que rezar. Cuando cantamos estamos rezando. Incluso si no entendemos lo que decimos. Cuando nosotros conocemos a alguien que habla otro idioma, ¿no? Lo primero que le decimos es, enséñame a decir algo. Si no le enseña a uno a decir una grosería, en general le enseña a decir algo bonito. Y uno puede expresar esa cosa bonita sin saber hablar el idioma, ¿no? Y de hecho lo dice, y sabe que lo está diciendo, pero el idioma no lo entiende. Con el canto gregoriano y el latín tienen que encararlo igual. Por más que no entiendan latín tal cual, saben que lo que está diciendo es bueno y saben, en el mejor de los casos, saben más o menos cuál es conceptualmente lo que están queriendo decir, ¿no? Hace poco estaba viendo un short en YouTube, que es un problema, eso es un vicio, pero bueno, estaba viendo un short en YouTube que planteaba que hay una expresión, no me acuerdo en qué idioma, pero literalmente se traduce rómpete una pierna. Que se usa en teatro, por el estilo, para tener suerte en escenario. Pero el short lo que explicaba abajo es que ¿esto qué significa? Esto significa ten mucha suerte. Y uno lo leía y decía, o sea, sí, significa ten mucha suerte, pero la expresión es rómpete una pierna. Es un poco eso lo que tenemos que, si alguien no puede por tiempo, por capacidad, por lo que sea, adentrarse en el estudio del latín o al menos en memorizar las letras, que lo hacemos tanto con otras tantas canciones en inglés o en japonés o lo que sea, saber más o menos qué significa, por más que no sepamos explícitamente cómo traducir algo de un lugar a otro, ¿no? Bien. Ahora, ya sabemos que hay cosas sagradas, que no nos tenemos que ir de las cosas sagradas. Existe el canto popular, el canto polifónico y el canto gregoriano. Bien, canto gregoriano. ¿Pero qué es canto gregoriano? ¿De dónde lo saco? Bueno, la Iglesia, estoy siendo injusto, el rito romano, ¿no? Específicamente, tiene elementos, compendios, en los cuales se ha metido todos los cantos que son propios de cada festividad, cada domingo de misa. Recuerden que yo estoy hablando principalmente para el ritual tradicional, ¿no? Entonces, se puede discutir acerca de que, por ejemplo, si le fue lícito en su momento a tal papa hacer un cancionero con estos cantos y el resto sacarlo, sí, es verdad, ¿no?
Pero por lo pronto, esto para arrancar está bueno. Nosotros tenemos en misa, como habrán visto alguna vez, que el sacerdote dice ciertas oraciones que varían domingo a domingo, igual que las lecturas. Estas oraciones que varían domingo a domingo se las conoce como propio. ¿Está bien? El propio de la misa son las oraciones que hace el sacerdote domingo a domingo, que van variando también con las fiestas. Hay una oración colecta que se hace para el ofertorio, hay una oración de comunión, una oración de poscomunión, una oración secreta, ¿no? que la dice el sacerdote, pero después de la comunión y solo. Hay un introito, lo que se llama, ¿no? que cuando se pasó al novus sordo, yo imagino que al principio se hacía, no sé, pero el introito es lo que hoy normalmente reemplazamos con el canto de entrada. Pero en realidad es una frasecita, un fragmento del Evangelio, o de las Escrituras en general, que el sacerdote dice al principio de la misa, después de la santiguación. Bien. Eso es el propio. Y lo podemos encontrar en algo que se llama gradual romano. Está en latín. Hay un PDF, de hecho, acá que tengo con el propio. No sé cuál de los dos es, a ver. Poné la miniatura así como te digo. No, el otro. Ese mismo. Bien. Introito. Bajame un poco. Gradual, que en el novus sordo se suplió por el salmo, ¿no? De alguna forma. Tracto. Sigue bajando. Ofertorio, ¿no? Oración del ofertorio, sigue bajando. Comunión. Bien, este PDF está reducido, también estaría la aleluya, pasa que es un tiempo de cuaresma, entonces la aleluya no está. Y bueno, eso, estaría la aleluya y la aleluya no está, porque bueno, creo que es del próximo domingo, si no me equivoco. Próximo domingo de cuaresma. Andá el primero, el de arriba de todo. No, o sea, el mismo documento de arriba de todo. Bien. Como ya sabrán, todos estos cantos gregorianos siempre se distinguen por las primeras palabras, ¿no? Remenigere. Y sigue, que si ustedes van a misa tradicional este domingo y ven el introito, lo que reza el sacerdote después de... Bueno, a gloria no hay, sería después del acto de contrición, si no me equivoco, va a ser esto, reminille, miseración, quorum, etc. Que, y acá es donde yo trato de compartirle lo ideal para que se acerquen en la medida de lo posible, debería cantarlo el coro. El coro lo canta mientras el sacerdote entra, después de hacerle la iniciación, y el sacerdote hace solo las oraciones, ¿no? In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sanctus, amén, introibo de altare Dei, lo va rezando con los monaguillos que son los representantes de la asamblea en el altar. Y mientras tanto la asamblea reza la misa repitiendo esto que luego el sacerdote va a decir en voz baja. A continuación del introito, que va a continuar mientras el sacerdote sigue y hace el acto de contrición, el yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante la Santísima Virgen y por el estilo, sigue el Kyrie. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. El Kyrie lo escuchamos todas las misas. En orden a eso es parte de lo que se llama el común. El común son las partes de la misa que son comunes a todas las misas, ¿no? El Kyrie, Señor, ten piedad. El Agnus Dei, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El Sanctus, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. En su momento, para la misa tradicional, el ite, misa est, que es con el que se terminaba la misa, pueden ir en paz, de alguna forma, ¿no? Que en realidad la original es id, la misa es, la misa se ha realizado. Y después tenemos algunos que son comunes, pero no tan comunes. El Gloria, que lo digo así porque no siempre en el año se canta el Gloria. El Credo, ¿no? El acto de fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, en la misa tradicional, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Bien, el Gloria, ya lo mencioné.
Y ya está. Después uno podría decir el Paternoster o por el estilo, pero el Paternoster lo reza el sacerdote. No es algo que rece la asamblea en el rito tradicional. En un nuevo sordo sí lo reza la asamblea también. Bien. Esto del común se saca de algo que se llama Kyrial, que se escribe con Q. Es Kyrial, que significa Kyrie, es una palabra en griego que significa Señor, Dominus en latín, ¿no? Bien, entonces tenemos dos libros, Kyrial y Graduale Romanum. El Kyrial para el común, que es lo que normalmente uno aprende primero, por ejemplo la misa de Ángeles, la misa Orbi-Factor y por el estilo, todo eso es parte del Kyrial. Y del Gradual se saca lo que se canta cada domingo, lo que va variando. El Gradual es el cancionero oficial de la iglesia, si lo quieren decir de alguna forma. Ahora, si podemos ver esto, para quien sepa algo de música, no es algo que lo pueda hacer cualquier persona de un momento para el otro. En general, no es imposible, ¿no? En una parroquia, alguien que se dedique toda la semana a aprender uno, tenemos 4 personas, ya está, tenemos todo está cantado. Pero que toda la asamblea lo cante es más complicado. Más acá en Argentina, que no tenemos una buena educación musical. No se da como cuando se quemó Notre Dame y de repente la gente se ordenó en la calle y se puso a cantar un canto polifónico. Acá no sé qué cantarán, no sé, algunos de estos populares que yo no conozco. Entonces, en orden a eso, sepan que hay modalidades, porque ya está pensado, para cantar esto en su modo más solemne, pero también se puede cantar en un modo lo que se llama simple. ¿Alguno que maneje bien la compu puede poner otro PDF? Que también tiene un nombre raro, gregoriano, no sé cuánto. Ahí abajo, ese es. Por ahí no se llega a distinguir, pero podrán notar que acá el Reminiscere, Miserationum Tuarum, no hace todos los dibujos que hacía el gregoriano, ¿no? Sino que es mucho más sencillo. Esto es Reminiscere Miserationum Tuarum Domine. Es todo mucho más derecho, mucho más fácil, y les soy sincero, una vez que agarran cancha, incluso ni siquiera lo necesitan practicar. Lo ven en el momento, porque es todo derecho, realmente. Y además, en el gregoriano todo es muy repetitivo. Las figuras, como suben y bajan, es todo muy repetitivo. Una vez que se las aprenden, las tienen que aplicar simplemente. Este es el modo simple. Un detalle más sobre esto, que también les va a ayudar el día que quieran aplicarlo, esto efectivamente, a una parroquia. Este numerito que está acá, el 4, hace referencia a algo que se llama modos monásticos. Hay unas escalas, ahí escapa un poco a mis conocimientos, pero pueden buscarlo en internet, hay unas conferencias muy lindas de Graduale Project, creo que se llama, que hace conferencias sobre los modos. La cuestión es que los salmos se clasifican en 8 modos tonales. Si uno se aprende sus 8 modos tonales, casi que puede cantar cualquier salmo en el momento sin practicarlo mucho. Es decir, esto tiene propaganda de ser difícil, pero con la correcta educación, que tampoco tiene que ser muy vasta, es totalmente aplicable. Y también tenemos que huir de la idea de, toda la asamblea tiene que cantar. Bueno, si toda la asamblea tiene que cantar, que la asamblea se preocupe por aprender. Y si no quiere aprender, bueno, no hay que apuntar para abajo, nunca, jamás. Porque en el santo sacrificio de la misa, lo importante es Dios. Y lo importante es lo que hace el sacerdote. Y la asamblea acompaña en la medida de lo posible, que si es cantando, bienvenido sea, si no puede cantar, será rezando el rosario, si no, participando con la respuesta por el estilo, igual que los monaguillos. Pero que nosotros estemos o no atentos a la Santa Misa es caer de vuelta en el problema que yo les menciono de la pasionalidad. ¿Es de mucho provecho prestarle atención a la Santa Misa? Sí, por supuesto. Pero el monaguillo no tiene que andar prestando la atención a su devoción, tiene que andar atendiendo las necesidades de la misa, que es procurar que el sacerdote tenga todas las cosas necesarias. Así, de la misma forma, el que canta no puede hacer el confiteor. Tu trabajo no es hacer el confiteor, tu trabajo es cantar y dirigir a la asamblea para cantar. El que está preocupado por el turíbulo,
no pude, no sé, yo quería escuchar la lectura y estoy acá preparando el incienso para el Evangelio. No tenés que escuchar la lectura. Tu papel ahí, lo que tenés que hacer ahí, es preparar el incienso y hacerlo perfectamente. Evidentemente no te vas a poner a jugar al Candy Crush mientras lo haces. En la medida que uno pueda, le presta atención. Pero uno tiene que cumplir el papel que tiene que cumplir. Y también piensen que la Santa Misa está pensada para cristianos. No somos proselitistas. No nos interesa que venga la mayor cantidad de gente que venga y para que venga vamos a adecuar esto a... En la antigua iglesia llegaba el credo y todo aquel que no estuviera bautizado, bueno, hasta acá podían ver ustedes, por favor retírense porque viene el secreto arcano. Todo esto son los secretos altos que guardamos los cristianos porque está hablando de las cosas altas, de las perlas que no le damos a los cerdos. Están llamados a participar. Pero así como no nos adecuamos a los indios cantando cantos tribales en misa, sino que les cantamos cantos gregorianos y en la medida que quieran participar vengan, y de hecho se sumaron, de la misma forma, hoy en día no nos podemos adecuar a los indios que son las personas perezosas que quieren adecuar la iglesia a ellos y no adecuarse ellos a la iglesia. ¿Me pones la apunte, por favor? Esto es lo que recién les dije. Modo solemne, simple y sálmico. Bien. Para terminar, que creo que andamos bien, y si quieren hacer alguna pregunta pueden hacerlo, pero la verdad el vuelo bastante bajo. Pero pregunten, en resumen les digo que no sé. Bien, el órgano y el instituto de la guitarra, que bueno, es algo que debemos estar más o menos de acuerdo, pero está bueno conocer los fundamentos. En ningún contexto moral, cuando a alguien la autoridad le dice que no, la imposición del tiempo hace que ese no sea así. Entonces, si alguna vez se nos dijo que no, es no. Y si hace 100, 200, 500 años que de hecho se está desobedeciendo esa orden, no va a hacer que la orden pase a ser sí, de alguna forma. Al contrario, cuando una persona no le dice que no y ve que es obediente, incluso eso pasa mucho con los hijos, según veo, porque yo tengo un hijo pero tiene 2 meses, no sé si cuenta, a veces ante la obediencia del hijo uno termina cediendo. Y dice, bueno, está bien, porque fuiste obediente, sí. Pero cuando es desobediente, incluso ahora menos, ¿no? No solamente porque ya había alguna maldad en el principio, sino que además te importó poco la indicación que te di y continuaste. Esto es uno de los argumentos que muchas veces se trata de usar para utilizar el uso de la guitarra adentro de la iglesia. Que además tiene muchos problemas. Ahora estamos hablando de la licitud, ¿no? En algún momento se pidió permiso, se dijo que no, y dijeron, bueno, lo vamos a hacer igual, y ahora estamos con eso hace muchísimos años. Pero si se hubiera dicho que sí, aún así no se podría. Porque recuerden todo lo que yo les digo, la música tiene efectos biológicos y es comunicación. El ritmo capaz con la guitarra, en este caso, pero estamos hablando de la tradición occidental, ¿no? Siempre en su contexto, no se acerca al gregoriano, para nada. Piensen en el canto gregoriano, si le metemos una guitarra, inmediatamente eso se va. La musicalidad de la guitarra, el instrumento de la guitarra, está preparado para el baile, está preparado para el jolgorio, está preparado para otro tipo de cosas. Cuando se impuso el órgano, que de hecho, les voy a hacer también un excursus, lo ideal es que no haya órgano, lo ideal es que solo canten los cristianos, el órgano está para sostener el canto, ¿no? Y en la medida en que pueda no estar, tiene que no estar, y según el tiempo litúrgico tiene que disminuir. Por ejemplo, ahora en Cuaresma lo ideal sería que cante la Asamblea Sol y ya está. Siempre lo ideal sería que cante la Asamblea Sol y ya está. Pero si uno tuviese que configurarlo, diría que en Pascua el órgano tiene que ser súper estruendoso, súper bonito, con muchos arreglos por el estilo. En la Cuaresma y el Adviento tendría que ser lo más apagado posible y en los otros tiempos, ¿no? Un poquito más intermedios, ¿no? Acompañando más como de ordinario se hace. Cuando decídese poner el órgano como instrumento para sostener el canto de la asamblea, fíjense el fin, ¿no? Sostener el canto de la asamblea, se hace en orden a que
hay una cierta analogía entre el funcionamiento del órgano y el funcionamiento de la voz humana, que es el instrumento por antonomasia con el cual alabamos a Dios. Son tubos por los cuales se transmite aire, ¿no? Y depende del grosor del tubo, se transmite un sonido u otro, que es un poco como funciona la voz humana, ¿no? Tenemos los pulmones, diafragma, empuja, pasa, y las cuerdas vocales, según cómo se contraigan o se dilaten, según entiendo, harán un sonido u otro. Y en orden a eso se elige el órgano, en la tradición occidental. No obstante, también sépanlo, porque hay que ser intelectualmente honestos, es cierto que en la tradición judía existe el instrumento de la cítara, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sion. Bueno, creo que ese es el salmo en el cual menciona que cuelgan las cítaras del árbol y no sé cuánto. La tradición judía, ¿no? Estamos hablando de San Mateo, si no me equivoco. Me puedo equivocar. De hecho, me equivoco bastante. Nosotros seguimos la tradición de San Pedro. Y tenemos no solamente la opción, tenemos la obligación de respetar lo que se nos heredó. ¿Está bien? Bien. Bueno, y licitud de la guitarra y la cuestión del órgano. Así que nada, si pudiera sacar algo de esto, les diría en resumidas cuentas, apunten mucho a que las cosas se asemejen al canto gregoriano siempre. Lo que la mayoría puede hacer no es criterio, sino lo que de hecho se puede hacer, ¿no? Recuerden que la misa de alguna forma es de los cristianos, no es de todo el mundo. Y el mundo puede adecuarse a Jesucristo en la medida en que hace lo que Jesucristo quiere, que es lo que les enseñó a los apóstoles, y no adecuando a Jesucristo a las personas. Los libros esos, el Gradual Romano y el Misal y el otro, el Kirial, que de eso también voy a hacer un comentario. Es de Solesmes. Solesmes es una abadía en la cual eventualmente un papa tuvo una preocupación sobre la desaparición en algunos lugares del canto gregoriano, entonces le pidió a la abadía de Solesmes que hiciera un compendio de música, y en orden a eso se hizo este compendio que se llama de Solesmes, que es el del Kirial, el de el otro, el Graduale Romanum, ¿no? Pero sepan que no es la última palabra. Los libros vinieron siempre después de las acciones. Los rituales vinieron después de que los cristianos ya hicieran algo y luego se plasmó a un ritual. Y los cantos primero se cantaron y luego se pasaron a escrito. Tanto es así que en su momento hubieron personas que se escandalizaban al ver que una persona que jamás había escuchado un canto era capaz de, a partir de leer una serie de dibujitos, poder cantarlo como si lo hubiera cantado de toda la vida, ¿no? Es del diablo, dijeron esto. Entonces, les doy un ejemplo. El Salve Regina simple. Algunos cantan oh clemens, oh pia. Yo lo aprendí. Oh clemens. En una, bueno, para quien sepa de música, los tiempos son todas negras de alguna forma. Y en el otro hay algunos puntos en particular que se estiran el doble de espacio. Entonces, ¿uno está mal y el otro está bien? No, son costumbres regionales dentro de lo que se puede. Entonces, cuando alguien venga y diga, oh, yo canto el canto Salve Regina así, ¿lo estás cantando mal? No, no es que lo está cantando mal, precisamente. Puede que sea una costumbre regional. ¿Está bien? Que eso es uno de los vicios que uno podría decir que se hizo mal al momento de compendiar todo en Solesmes. Da la sensación de que si no se canta así, se está cantando mal. Eso no es correcto. ¿Está bien? Esto es como se cantaba en una región en particular que se compendió para que no se perdiera en todo el mundo. Bueno, pero eso es un excurso.
Bueno, y abajo de todo tengo algunas recomendaciones. Ya les mencioné el de Jaime Tosano, pero eso es mundano, pero es muy entretenido. Hace algunos análisis de música, sirve para introducirse en la interpretación de la música por el estilo. Del profesor Mayerer, por supuesto, el curso de la misa, que lo dio hace poco, que distingue entre misa y ritual. El profesor Mayerer tiene una postura distinta a la mía respecto a lo de la misa. No lo voy a corregir yo, no, para nada. Perdón, No me ¿eso da el dónde tupe. está? En YouTube. ¿Cursos? Sí, todo lo que está acá está en YouTube. Bien. Sí. Es de Fundación Santana. Ahí lo... La verdad lo busco y encuentro. Hay uno que es Fundación Santa Ana, hay otro que es un padre de Mar del Plata y hay otro que es profesor Claudio Mayerer, que si le preguntas al profesor Claudio no sabe que existe ese canal. Y hay uno que es del profesor Mariano Luca, ¿no? También. Así que nada, búsquenlo. Es una lista de reproducción. El curso de los Salmos, ¿está bien? El curso de la liturgia, esos son dos cursos que vino uno después del otro. El de los Salmos es espectacular. Como son las clases de Mayerer, hola y hola, y hace todo un curso sobre la palabra hola. Ténganle paciencia, pero son espectaculares. Es para tomar nota cada minuto, ir pausando, transcribir y después interpretar. Peter Kawaniecki no es un video, es un libro. El rito romano de ayer y del futuro. Espectacular. Tanto lo de él como la verdadera obediencia, pero eso no hace al tema, ¿no? De Pablo Marín, el drama litúrgico. Es un estudio comparativo, lo que hace es... Todo el libro eso es simplemente poner en la columna izquierda el ritual tradicional y en la columna derecha el ritual novus ordo. He de decir que, no sé si lo habrá modificado, pero en la primera época que yo lo vi era un poco deshonesto en este aspecto, pero me puedo estar equivocando, así que tomen con pinza lo siguiente que les voy a decir. Usa una traducción del ritual tradicional para hacer la comparación y no utiliza en el Novus Ordo el ritual latino oficial de Roma de alguna forma, sino que usaba la traducción latinoamericana, ¿no? Con lo cual la diferencia es todavía más abismal, porque solemos hacer así las cosas los latinos. Por ahí hubiera sido más honesto que, así como hizo una traducción del rito tradicional, haga una traducción de la versión latina del rito Novus Ordo. Pero bueno, no lo sé. Y de acá, de La Plata, el padre Enrique Lombardi tiene algunos libros traducidos y algunas cositas muy lindas, que son joyitas que las tienen que buscar y las pueden encontrar. En general, cualquier cosa de él está buena. Son todos muy cortitos. Bien, eso es todo. Sí. Bueno, un aplauso para... Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Vos habías nombrado que habían ambientes aptos para la sacralidad y otros más bien profanos. Por ejemplo, la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad. Los cantos que se deben utilizar ahí. Por ejemplo, peregrinando, como es un acto de piedad, ¿se podría, por ejemplo, cantar folclore dentro de la peregrinación? ¿O lo ideal sería cantar solamente cantos religiosos, populares o cantos más litúrgicos? Sí, te entiendo. Es un ambiente muy gris, la verdad. Porque es una marcha especial. Un buen director espiritual jamás les va a decir hagan esto o hagan aquello. Siempre se lo va a dejar a su criterio. Es un problema eso, porque uno quiere sacarse el muerto de la espalda, ¿no? Esto es la aplicación de la prudencia, que es la aplicación de los principios de la justicia a cada caso en particular. Si hay momentos en nuestra peregrinación de la cristiandad que son específicamente religiosos, porque es una marcha religiosa, porque es una procesión de alguna forma, y hay momentos que son de distensión. Usted me pregunta a mí, yo le diría que cada vez que quiera rezar, rece, y cada vez que no quiera rezar, haga otra cosa. Por otro lado, son todas herramientas que le doy para discernirlo, ¿no? También hay que respetar la oración del otro. Entonces, si el otro está rezando y uno quiere cantar folclore, siempre va a primar aquel que tenga la intención más alta. Es decir, el que quiere cantar folclore va a tener que callarse y respetar a aquella persona que quiere hacer algo más bueno. No le puedo dar una última respuesta, nada más esos criterios. Y evidentemente nada, siempre hay descansos. Usen los descansos para eso.
Estoy seguro que no satisfizo mi respuesta a tu pregunta, lo siento. Es así. Sí. Vos hablaste en un momento de que en el Concilio Vaticano II hay 3 tipos de canto: el gregoriano, el polifónico y los que se utilizan actualmente, ¿no? No, sí, no, pero sí, está bien, continúa. Y entonces, los cantos polifónicos, ¿qué tan bueno es utilizarlo durante la misa? Son mejor que los cantos populares y son peores que los cantos gregorianos. Y una pregunta más. Sí. Cuando ¿vos qué le dirías a una persona cuando te cita la Biblia y te dice, con respecto a la guitarra, ¿no? Que dice, alaben al Señor con arpas y cítaras? Ajá. Cuando uno habla siempre saltan con ese versículo. Entonces, ¿vos qué le responderías? Hay un montón de cosas para responderle. Primero, yo gracias a Dios protestante no soy, así que la Biblia no me la sé muy bien. Solamente el mensaje que Cristo quiso dar. Segundo, respecto la primera pregunta que hiciste, un comentario, no es que hoy en día se esté cantando el canto popular. O sea, el Salve Regina en castellano que acá escuchamos es algo sagrado y es algo popular. Se lo clasifica popular porque no es gregoriano ni es polifónico, pero es en castellano y es sagrado. Lo que hoy en día se hace en las iglesias es un canto popular, pero no es sagrado, es una profanación. Es popular dentro de lo profano. En general, ¿no? Tampoco quiero hacer una... Bueno. Y después respecto, ¿qué le diría? Y yo empezaría a citar cosas de la Biblia que si lo quiere tomar al pie de la letra, que lo tome al pie de la letra y encuentre que lo que está diciendo es una estupidez. Yo qué sé, si fuera una chica le diría, bueno, en la iglesia no hable, mejor que use mantilla y por el estilo. Hay días, no sé, hay muchas cosas. Me da un poco de pudor, pero hay muchas cosas para decir. Respecto a los varones, bueno, no sé, te pido cita con el cirujano y te circundás. No sé, una pequeña circuncisión ahí para respetar lo que dice la Biblia, ¿no? O tantos animales que no se pueden comer. No sé, hay muchos ejemplos, sí. Yo no soy el mejor para preguntarle ese tipo de cosas, pero hay lindo. Por otro lado, después, bueno, eso si uno quiere ser macanero, ¿no? También tiene que preocuparse por el alma de la otra persona, pero yo soy bastante maldito para esas cosas. No sé si soy el mejor. No. Pero bueno, ¿está bien? No, pero... Sí. Pero específicamente a la musicalidad, porque sí, es verdad, suelen decir eso. Y pasa que... Pero para salvar o sea, para nutrir a la otra persona, ¿qué le contestaría? No sé si hay una respuesta como tal. Eso es algo que se hizo en orden a la tradición judía. Pasa que el argumento un poco más largo. El argumento nace de ¿por qué sabemos que la palabra de Dios es palabra de Dios? Y la palabra de Dios es palabra de Dios porque lo dice la iglesia, de alguna forma. La palabra de Dios en última instancia es palabra de Dios porque de hecho es palabra de Dios. Porque Dios se la reveló a la humanidad, esa es la causa última. Pero ¿por qué nosotros creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios? Uno de los argumentos que suelen utilizar los protestantes es decir que eso es palabra de Dios porque ahí está escrito que es palabra de Dios. Entonces uno le escribe ahí un papelito, esto es palabra de Dios, dame 10.000 pesos. Y cumple las características. Dice, esto es palabra de Dios y me tenés que dar 10.000 pesos. Entonces, no es la autoridad que se da a la Biblia la que nos hace saber que es palabra de Dios, sino que le creemos a la iglesia. Y creemos la interpretación de la iglesia, que es lo más importante de las Sagradas Escrituras. No tanto cada palabrita, sino la interpretación de cada palabrita que supone las palabras explícitas. Sin despreciar, ¿no?, el conocimiento de las palabras explícitas. Esa misma iglesia, que es en la que se basa nuestra fe, porque es la fe que le transmitió Jesucristo, es la que nos dice a nosotros que la guitarra no se puede usar en el rito occidental y la que nos dice a nosotros que sí, los judíos usaban eso efectivamente porque era parte de su tradición y era un instrumento sagrado y ya había una tradición y por el estilo. Una tradición lícita, que no es nuestro caso. Esa discusión por ahí se podría haber dado en la época en la que se dio la división de los rituales, ¿no? Y se empezaron a definir esas cosas.
pero a esta altura ya está definido hace 2000 años. No nos es lícito innovar. De hecho, eso significa la palabra tradición, es transmitir lo que nos han dado. Por eso digo que la defensa, e insisto, yo no conozco tanto la Biblia como para poder decirle por ahí sí hay algo, ¿no? Pero la defensa yo no apuntaría tanto a que estuviera en las mismas escrituras. Perdón, me hicieron 3 preguntas y las 3, en lo que a mí respecta, fueron insatisfechas. Pero sí, Agustín. Yo voy a preguntar lo mismo que preguntó Juan, ¿no? Sí. Pero al revés. O sea, llevar la música sagrada a lo cotidiano. O sea, ¿cuál sería el límite? O sea, ¿hay algún límite? La respuesta era mía. Sí, el límite es prudencial. Uno tiene que saber cuáles son los principios y cuando uno haga algo sagrado, puede hacer algo sagrado. A modo de ejemplo, cuando bautizamos al 8º día a mi hijo, yo volví a casa y ante un altarcito que tenemos, entoné el Te Deum, que es un canto de acción de gracias que se hace en la iglesia una vez al año, lo habrán escuchado, pero se hace también, es un canto de acción de gracias. Cuando uno quiere dar acción de gracias a nivel solemne, la iglesia canta el Te Deum, que es un canto que los sacerdotes que rezan todas las mañanas en el ritual de maitines. Ahí hice un acto de religiosidad. Yo qué sé, antes de comer, al bendecir la casa, al bendecir la comida, es un acto re mundano comer. El padre Delgado, Gabriel, en su momento nos enseñó también, y me parece algo de mucho provecho, que la comida es lo que se llama una suerte de sacramental natural, porque es algo donde se ve la espiritualidad del ser humano dentro de las cosas biológicas, es algo que lo hacemos al modo de los seres humanos y donde vemos la racionalidad, y bueno, algo que ahora no voy a desarrollar, pero es algo re mundano comer. Y antes hacemos la bendición. Y si comemos más o menos a las 12, podemos rezar el Ángelus. Y quien reza el Ángelus lo puede cantar también. Entonces, es muy gris. Simplemente no se pongan a cantar, no sé, un Salve Regina mientras están jugando a la pelota. Que lo que les puedo decir... O sea, el ejemplo, por ejemplo, escuchar canto gregoriano mientras estás en el gimnasio, ponerte unos cascos y ponerte a hacer ejercicio mientras estás escuchando. Bien, me parece inadecuado por varios motivos. El primero es el más evidente, uno está haciendo algo que es bien biológico. Sí. Y por otro lado, así como en su momento dijo Platón, hay que usar la música a nuestro favor. Le voy a decir algo muy nerd y muy friki, que no sé si conviene porque se me va a reducir la imagen de docente. Pero cuando en su momento yo entrenaba, utilizaba la música de las peleas de los animes que a mí me gustaban. Así. Y el ritmo ayuda a mantener realmente el ritmo del ejercicio, incentiva, porque la música realmente incentiva las pasiones, y por el estilo. Cuando yo quiero estar tranquilo en casa, me pongo un jazz tranquilo. No me pongo a escuchar a Benny Goodman, que es un tipo de jazz para bailar, sino que me pongo a escuchar, no sé, cualquier otra cosa, un jazz tranquilo. Pero gregoriano, por más que a mí me gusta, porque de hecho yo siento cierta comunión con el canto gregoriano en general, trato de reservarlo para las cosas religiosas, porque por más que me guste, porque está bien que me guste, también me gustan las copas de oro. Y no por eso me llevo el cáliz de la iglesia a casa para hacer alguna cosita. Lamentablemente en estas cosas solamente se puede dar ejemplo de las cosas extremas, porque las cosas grises son prudenciales, depende de muchas circunstancias. Y también depende de la conciencia de la persona, que puede hacer algo malo sin querer. No va a hacer que deje de ser malo, pero es imposible saber. Bien. Cuarta pregunta no respondida. ¿Otra cosa? Yo tengo una, pero no sé si se escapa un poco del tema, o sea, pero ya fue. Sí, sí. Bueno, o sea, si voy directo a la pregunta es como decir, o sea, ¿para qué? ¿Cuál sería lo que vamos a hacer a misa, digamos? Porque si uno, vos dijiste en un momento
que bueno, por ejemplo, que tiene el turíbulo, tiene esa función y no importa si se pierde, qué sé yo, la lectura, o cuando vos estás en el coro, qué sé yo, te encargas de las partituras, lo que sea, y no estás atento, capaz ni escuchás nada, y al final decís, me perdí todo el evangelio porque estoy pensando en la comunión. Y sin embargo eso está bien. Y también dijiste en un momento que hay que apuntar para arriba, y como hay modos que son más perfectos que otros, y por ahí esos modos igualmente no, digamos, no te hacen sentir, digamos. Por ahí no sacás tanto provecho porque no entendés nada de lo que estás cantando, por decirlo así. Pero también está bueno, o sea, ganar gracias, digamos, de las personales en la misa, porque, digamos, si vos la entendés, estás atento, rayás y demás, como que te lleva más. Pero entonces, ¿qué tenés que priorizar? Lo que es lo mejor y lo santo, o sea, lo más elevado, pero quizás a vos personalmente, digamos, no sé si te está dando tanto fruto que por ahí otra cosa que no es tan elevada, no es tan perfecta, pero capaz vos sacás más fruto. Pero en realidad vos vas a la misa porque la misa es para Dios, no es para vos. ¿Entendés? Sí, entiendo. Bueno, yo respondo, si no le sirve me repite y indagamos un poco más. Pero primero, distingamos la liturgia como acto público de la iglesia. Esto quiere decir que no es devoción privada. Entonces, cuando yo digo que hay que apuntar para arriba, me refiero al acto público de la iglesia. Eso no quita que cada uno deba sumarse a esto. Tiene que ser capaz de evaluar sus propias capacidades. Entonces, si uno no puede cantar canto gregoriano, no es que no tiene que ir a misa. Tiene que ir a misa, quedarse ahí y hacer lo que puede. A veces lo que puede es rezar el rosario, a veces lo que puede es seguir las lecturas, a veces lo que puede es quedarse en silencio y simplemente participar de lo que está haciendo el sacerdote. Y en ese sentido, uno tiene que conocer personalmente su relación con Dios y ver qué es lo que necesita en ese momento. O qué es lo que acordó con su Señor hacer, ¿no? A veces con Dios, ¿no? o lo que sea. Entonces, no quiero que se confunda esto de que lo más perfecto del acto público, que todos y cada uno tienen que adecuarse a eso, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos con la persona que tiene menos capacidades o que viene de otro lado y habla otro idioma y no tiene idea de nada y por el estilo? No, sí, por supuesto, la participación del fiel está en estar ahí, sumándose de alguna forma a lo que hace el sacerdote. Ese sumarse puede ser sumarse efectivamente a lo que públicamente se está haciendo, que cantar el canto polifónico, cantar el canto gregoriano, cantar lo que sea, o puede ser estar callado, o puede ser estar de rodillas, o lo que sea. En ese sentido está bueno el libro del Ronald Knox, La Misa en Cámara Lenta, si no me equivoco, creo que se llama, que está muy bueno para la devoción personal. Un poco larga la pregunta, ¿me faltó algo? No, el tema es que, o sea, vos por ahí... No, es que también la voy a seguir alargando. Bueno, ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Sí, Tenemos tiempo. por lo que me dijeron. Sí. Alguien se olvidó de encender el horno, así que... No sé, pero... Por ahí uno como que... Bueno, como conmigo me pasa por ahí. O sea, uno quiere apuntar a eso, que capaz es lo mejor. Pero después, como que por ahí te rebuscás para hacer lo mejor y después en realidad capaz como que no lo aprovechás, ¿sí? Y no sé si en realidad importa que lo haya aprovechado o importa que yo haya hecho lo mejor, entonces, no sé. Es complicadísimo, bueno, no sé. ¿Y qué entiendes por aprovechar? Y por ahí uno está, no sé, te toca estar en el coro y te pones a estudiar del gregoriano o una obra complicada o lo que sea, y por ahí si vos cantabas algo que no era tan así, no le prestabas tanta orilla a la forma en que lo haces y estás más concentrado en lo que estás haciendo. Sí. O sea, en el sentido de por qué lo estás haciendo, en cambio de cómo lo estás haciendo. ¿Y usted cree que el efecto de la gracia en su ser depende de que usted entienda lo que esté pasando?
sea, ahora que sí no, pero... pero está bueno entender qué está pasando porque si no... Está bueno creo que no entender lo qué está aprovechás del pasando, todo. sí. Eso por supuesto que sí. Pero las cosas suceden más allá de que usted las entienda o no las entienda. Es entender la espiritualidad de otra manera. Que si lo entiendo está perfecto, porque además es muy propio de nuestra naturaleza entender las cosas. El ser humano se caracteriza por ser inteligente y por ser voluntario, o volitivo. Es decir, por conocer y por amar. Conocer la verdad y amar el bien. Aún así, una realidad que uno no conoce no significa que no suceda. Recuerde que uno de los efectos de la gracia que tenemos en nosotros es la salud del alma. La salud, salutis, que también se traduce salvación a veces. Y esa salud, por ejemplo, le doy un ejemplo entre otros tantos, se da en la adecuación de los hábitos hacia las cosas buenas. Y eso por ahí usted no lo note. Pero la próxima vez que usted tenga que hacer un acto habitual de soportar a alguien o de entender alguna cosa por el estilo, tal vez le resulte menos difícil. Y tal vez le resulte menos difícil no porque entendió lo que pasaba en misa, sino porque de hecho la gracia actuó en usted. En orden a eso se dice de las cosas divinas y de las cosas del mundo, es decir, ustedes saben que nosotros en el universo estamos en un punto muy especial, porque todo el universo está llamado a ser conocido. Y dentro de los seres corpóreos, nosotros somos los únicos capaces de conocer. Arriba de nosotros los ángeles y Dios mismo. Somos los únicos que conocemos y los únicos que amamos, que hacemos las cosas porque así las decidimos nosotros. Y ese amor es más perfecto que si nos hubieran obligado de alguna forma. Por eso Dios respeta nuestra libertad. Pero, dirá San Agustín, que las cosas inferiores más conviene conocerlas, porque cuando conocemos las cosas inferiores, estos son todos los seres corpóreos que no son humanos, de alguna forma las elevamos a la calidad de seres humanos, porque las metemos en nuestra inteligencia y por el estilo, les damos una elevación análoga a la que hace Dios cuando infunde la gracia en un cristiano, y en un no cristiano, y lo eleva a la calidad de hijo de Dios. Pero con Dios no sucede así. Si a Dios lo quisiéramos conocer, que eso no significa que no tengamos que intentarlo, acá hay que caminar así, en una cuerda floja, porque hago así que caigo en una herejía. Pero a Dios más conviene amarlo que conocerlo. No significa que no haya que reflexionar. El Kempis dirá con bronca... A veces el Kempis... está muy bueno el Kempis, pero a veces me hace gracia porque uno distingue pleitos que se daban ahí en el mismo monasterio, por el estilo. Por ejemplo, hay un momento que dice, ¿de qué te sirve discernir sobre los géneros y las especies si no agradas a la Trinidad? Una cosa así. Y yo con mis compañeros del seminario, yo estuve en el seminario 4 años. Ah, sí, ya les había dicho. Y con mis compañeros del seminario, recuerdo que decíamos, o sea, está bien, sí, a Dios más conviene amarlo que explicarlo. Pero está bueno entender también algunas cosas, ¿no? No se contradicen entre sí. Pero sí es cierto que a Dios conviene más amarlo que conocerlo. Entonces, este conocimiento también incluye toda la realidad de qué entiendo, qué me pasa, si participo efectivamente, si no participo, esto me gustaría más, esto me gustaría menos, y te lo concedo. En la medida en que lo puedas realizar, hay que realizarlo. Pero no es necesario, ¿no? Y la gracia no va a actuar en orden a que vos lo entiendas o no lo entiendas. ¿Ya? Es más, te digo más, cuando hagas un acto, y esto es un lío, para que lo pienses, pero ya te digo, los filósofos a la época, esto se llama la problemática de la primacía entre la voluntad y la gracia. Cuando de hecho haces un acto voluntario y elegís a Dios, de alguna forma, lo estás eligiendo porque Dios te da la gracia de elegirlo. Y la persona que no lo elige, de alguna forma, es porque Dios no le dio la gracia de elegirlo. Pero al mismo tiempo eso se realiza respetando la libertad del ser humano, en que puede o no puede elegir a Dios. Pero el ser humano solo lo va a elegir si Dios le da la gracia. Las cosas dependen mucho más de lo que nosotros creemos. Y todo esto sin caer en una suerte de predestinacionismo.
Es un lío, sí, sí. Es hilar muy fino. Hay que hilar fino. Hay que tratar de reducirlo. Hay que tratar de deducirlo, sí, por supuesto. Hay que pensarlo y hay que reflexionarlo. Mientras tanto tenemos problemas graves. Quinta pregunta sin responder o quieres seguir No, dando? bueno, Bien. ¿Algo más? Bueno, Edwin, yo después, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Te paso tu contacto y Sí, de una. se comunican. Sí, bueno, otro